Dicen que el poder puede comprarlo todo, pero hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede restaurar. En una ciudad que nunca duerme, bajo las relucientes torres y los trajes de diseñador, Andrés Salamanca vivió una vida dominada por el control y el éxito. Un multimillonario temido en las salas de juntas y envidiado por el mundo. Sin embargo, esta noche, en el silencio estéril de un restaurante de lujo, el peso de su imperio se sentía como una prisión. A su lado estaba Eduardo, su hijo de 9 años, quieto y callado, confinado a una silla de ruedas durante 5 largos años. El accidente le había roto más que huesos. Destrozó el mundo de Andrés, lo que más le dolía, su corazón. Pero mientras el reloj avanzaba y los cubiertos de plata brillaban bajo los candelabros de cristal, algo, o más bien alguien, inesperado se interpuso en su camino. Una niña descalza, de no más de 9 años, con ojos que albergaban historias más profundas que cualquier fortuna. Se acercaba con la tranquila certeza de una tormenta a punto de estallar. Dame algo de comer y sanaré a tu hijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, atrevidas, imposibles. La risa de Andrés quebró la frágil esperanza que había empezado a despertar. Sin embargo, en la quietud que siguió, nadie podía negar. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Qué harías si el milagro que tanto has esperado llegara envuelto en incertidumbre y desafío? ¿Triunfaría el orgullo sobre la esperanza? ¿O podría un simple acto de fe desentrañar toda una vida de dolor? Quédese con nosotros mientras pelamos las capas de poder, pérdida y redención, y descubrimos una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre los milagros. ¿Alguna vez has presenciado un momento donde la esperanza desafió la lógica? Comparte tu opinión a continuación, porque a veces, las historias más extraordinarias comienzan con los encuentros más inesperados. En el corazón de una ciudad construida sobre el poder y los sueños de Neón, Andrés Salamanca había llegado más alto de lo que la mayoría se atreve. Desde sus humildes orígenes hasta los suelos de mármol y las vistas desde un ático, se había enseñado a sí mismo que la vida era un tablero de ajedrez, precisión, cálculo frío y siempre, victoria. Multimillonario, hacedor de reyes, intocable. Los nombres se difuminaban en un eco solitario cuando terminaban las fiestas, y solo el silencio esperaba en casa. Pero lo que no podía recuperar, ni con sus millones ni con su crueldad, era al niño que se sentaba frente a él en cada cena, atrapado en una delgada silla de ruedas. Eduardo, su hijo, su sangre. Había corrido riendo por los parques, persiguiendo la luz del sol, hasta que hace 5 años, un chirrido de neumáticos y cristales rotos obligó al mundo a detenerse. Desde el accidente, Andrés había vaciado su fortuna en médicos y terapias, persiguiendo la débil promesa de recuperación que siempre se alejaba, como la esperanza que se desvanece ante el anochecer. Había noches en las que Andrés se quedaba de pie en la habitación tenuemente iluminada de Eduardo, observando las piernas inmóviles de su hijo, el suave subir y bajar de su pecho, como se aferraba a sus sueños en silencio. La culpa era una sombra, densa y sofocante. Si tan solo hubiera conducido más despacio, si tan solo hubiera rechazado esa reunión, si tan solo. Pero Andrés sabía que el arrepentimiento era un lujo que no podía permitirse. En cambio, construyó muros. Alrededor de su corazón, alrededor de su pasado, alrededor de cualquiera que pudiera ver las grietas formándose bajo su armadura perfecta. Las salas de juntas donde gobernaba eran escenarios de guerra, pero en casa, las únicas batallas que Andrés libraba eran contra su propia impotencia. Con cada tratamiento fallido, con cada respuesta apagada de Eduardo, su frustración se transformaba en algo frágil y agudo. Su exesposa, Angélica, una vez le pidió compasión. Una vez lo acusó de amar el poder más que a las personas. Él lo llamó melodrama, desestimó su dolor, se negó a ver con qué facilidad una persona podía volverse desechable cuando dejaba de servir a sus planes. Su ausencia se sentía como una herida que jamás nombraría. Ahora, padre e hijo, sentados juntos bajo la luz de los candelabros de plata, Andrés miraba constantemente su reloj, Eduardo permanecía en silencio, con sus pequeñas manos inquietas en el regazo. El aire entre ellos se llenaba de fantasmas. Todo parecía transaccional, el mundo, su relación, incluso la esperanza a la que Andrés se aferraba de que el dinero pudiera recuperar lo perdido. Bajo la superficie, el dolor se enconaba, mezclándose con la vergüenza y un miedo obstinado. Quería disculparse tantas veces, pero las palabras se le atascaban como piedras en la garganta. En cambio, compró nuevos aparatos, firmó más cheques, construyó muros más altos. Cada gesto, cada palabra cortante,
Era a la vez una súplica de perdón y una confesión silenciosa. No sé amarte como es debido. Siento haberte fallado. Sin embargo, dentro del imperio vacío que había construido, Andrés percibía un cambio, un anhelo distinto, un anhelo no de conquista, sino de redención. ¿Aún había esperanza para un hombre que había cambiado la empatía por la ambición? ¿Había tiempo para que un padre destrozado recuperara la confianza y la alegría de su hijo? Justo cuando la orquesta de recuerdos alcanzaba su clímax, agudo por el arrepentimiento, crudo por la añoranza, el destino estremeció su existencia, cuidadosamente organizada. La puerta del restaurante pronto se abriría, un niño descalzo entraría, y todo lo que creía sobre los milagros, y sobre sí mismo, se pondría a prueba. Andrés aún no lo sabía, pero el verdadero costo del poder no se medía en dólares ni en influencia. Se medía en lo que se pierde en el camino y en si se tiene el coraje de cambiar cuando la vida lo exige. Afuera, la ciudad vibraba con el zumbido de posibilidades y secretos, pero dentro del jardín, un templo de manteles de lino y tratos susurrados, el mundo se movía a ritmos refinados y predecibles. Los camareros se deslizaban, invisibles pero omnipresentes, sirviendo vino que costaba más que una semana de alquiler en los barrios al otro lado del río. Andrés Salamanca pertenecía allí. Sereno, poderoso, intocable. Sin embargo, aunque inspiraba respeto, su presencia emanaba una frialdad que enturbiaba el ambiente de cada habitación. Este era su reino, uno adquirido con sacrificio, construido para mantener el caos y la incomodidad a distancia. Pero la comodidad es una mentira frágil. En su mesa, frente al perfil silencioso de su hijo, Andrés hojeaba los titulares en su teléfono. Las cotizaciones bursátiles en verde y rojo, una especie de estéril consuelo de que al menos el mundo era tan predecible como su propio dolor. Eduardo permanecía inmóvil. El silencio entre bocados se prolongaba, ansioso. Trazaba círculos vacíos en la condensación de su vaso, mirando furtivamente a su padre, deseando, ansiando algo que rompiera la estática, alguna razón para la esperanza que no sonara a sueños infantiles. De repente, desde un rincón de la habitación, se alzó una perturbación. Un silencio, una algarabía colectiva. Inexplicablemente, una niña descalza, quizá de la edad de Eduardo, había entrado. Tenía las rodillas manchadas de tierra. Su vestido, 3 tallas más grande, ondeaba como una bandera caída. Caminaba con paso firme y pausado, la barbilla en alto, la mirada oscura y atenta. A su alrededor, el mundo dorado retrocedió. Susurros agudos, dedos ansiosos agarrando bolsos, un camarero que levantaba la mano a medias como para cerrarle el paso. No se inmutó. Si tenía miedo, aquí, descalza, entre quienes solo la verían como una intrusión, no lo demostró. Su mirada recorrió los rostros, deteniéndose como si pudiera ver más allá de la superficie, hacia el dolor secreto, las historias no contadas. Se acercó a la mesa de Andrés, atrayendo todas las miradas de la sala. Por un instante, el tiempo se detuvo. Andrés levantó la vista, con una expresión de fastidio. ¿Cómo se atrevía alguien a interrumpir este santuario? Su primer impulso fue despedirla con un gesto, ordenar al personal que hiciera su trabajo. Pero algo en ella desafiaba la desestimación, una fuerza inquebrantable, tranquila y extraña, como si perteneciera allí más que nadie. Sin preámbulos, la muchacha se detuvo en su mesa. «Dame algo de comer», dijo con voz firme pero suave, «y sanaré a tu hijo». Silencio atónito. Para todos los demás, parecía una locura, o quizás una estafa. Pero Eduardo abrió los ojos de par en par, con una esperanza que se avivó por primera vez en años. Andrés ardía de ira y vergüenza. Una estafa, pensó. Lástima, o manipulación, o ambas, y delante de su hijo. Su orgullo se encendió. A él, que podía comprar cualquier cosa, alguien que no tenía nada le pedía que confiara en lo imposible. Arremetió con palabras mordaces y defensivas. ¿Sabes siquiera con quién estás hablando? ¿Qué clase de juego es este? Su voz, normalmente tan controlada, se elevó lo justo para que quienes estaban cerca la oyeran, poder mezclado con algo más crudo, miedo. Por un doloroso respiro, el espacio y la reputación parecieron derrumbarse alrededor de sus viejas heridas y su temor inminente. Pero la chica sostuvo su mirada sin dudarlo. «No es un juego», dijo. «Veo lo que otros no quieren ver». La ira de Andrés se intensificó, avivada por una vergüenza que no podía nombrar ni soportar. Con qué facilidad esta niña, en su pobreza y audacia, había expuesto el vacío que todo su dinero no podía llenar.
Vio la mirada suplicante de su hijo, una mirada que mezclaba anhelo y decepción, como si él también estuviera cansado de ser defraudado por la certeza de los adultos. El restaurante contenía la respiración. Los camareros rondaban, divididos entre intervenir y respetar el temperamento cada vez más intenso del hombre poderoso. Nadie sabía qué hacer cuando las reglas de su cauteloso mundo ya no se aplicaban. Bajo la superficie, el aire vibraba con contradicciones, privilegio y necesidad, creencia e incredulidad, poder e impotencia, el dolor de la esperanza y el terror de su precio. Andrés sabía, aunque intentaba ignorarlo todo, que este encuentro no pasaría como una simple molestia. En la mirada de la chica, vio un desafío, una llamada no solo a la caridad, sino a la valentía. Y en su corazón, algo, latente desde hacía tiempo, comenzó a agitarse con miedo y anhelo a partes iguales. A medida que el momento se prolongaba y se tambaleaba al borde del desastre, Andrés y Eduardo se vieron obligados a elegir, retirarse a la seguridad del cinismo o avanzar, aunque fuera a regañadientes, hacia una fe que amenazaba con desbaratarlo todo. Y así, en una habitación construida para los ricos e irrompibles, llegó la pregunta más frágil. Si un milagro llegara vestido de harapos y hambre, ¿lo reconocerías o dejarías que tu orgullo lo alejara para siempre? La chica se mantuvo firme, sin pestañear. El siguiente acto, esperanza, humillación o redención, aguardaba su momento ante la mirada de todos. Y cuando la tensión llegaba al máximo, uno se preguntaba, ¿qué habría hecho? ¿Escucharía lo imposible o se escondería tras lo conocido? Cuéntenme qué piensan en los comentarios y prepárense, porque lo que suceda a continuación cambiará sus vidas para siempre. En el momento en que la niña, Iris, se arrodilló ante Eduardo, la sala pareció contener la respiración. Sus pequeñas manos temblaron levemente al extenderlas, no con la seguridad de un médico profesional ni con la solemnidad de un sacerdote, sino con la serena convicción de quien creía en lo que otros habían descartado durante mucho tiempo, que la sanación podía provenir de la fe, de la conexión, de algo más profundo de lo que la ciencia podía medir. Cuando sus palmas tocaron las piernas de Eduardo, una chispa brilló, invisible a los ojos, pero innegable para los presentes. Un calor comenzó a extenderse, sutil pero profundo, disolviendo años de entumecimiento y silencio. Los dedos de Eduardo se crisparon, los de los pies se curvaron y una suave inspiración escapó de sus labios. La primera señal de vida que su cuerpo había mostrado en media década. Andrés se quedó mirando, con la incredulidad reflejada en su rostro. Su mente corría, un torrente de escepticismo luchando contra un atisbo de esperanza que, por orgullo, no admitía. ¿Cómo era posible? Después de 5 años de pruebas frías, terapias interminables y la imponente fortaleza financiera que había construido para superar la pérdida, era posible que un niño descalzo, un desconocido, estuviera realizando lo imposible ante él. En el interior de Eduardo, algo frágil empezó a despertar. La quietud que había definido su existencia se quebró bajo la suave presión del tacto de Iris. Era como si una parte latente de él recordara. Recordara el calor, recordara caminar, recordara la libertad. Sin embargo, con la sorpresa llegó el miedo. ¿Sería real? ¿O era solo otra ilusión? ¿Una provocación cruel de un cuerpo traicionado hacía tiempo? Andrés, luchando con la creciente oleada de emociones, sintió que su furioso orgullo se quebraba. Su voz, aguda e implacable minutos antes, flaqueó. Quiso proteger a su hijo de falsas esperanzas, de una nueva decepción, pero su corazón lo traicionó. Cruzó la mirada con Eduardo. Silenciosa, vulnerable, y vio reflejada en ella una desesperada súplica de fe. El niño quería que su padre creyera, que derribara los muros aunque fuera una vez. A su alrededor, la opulencia del restaurante se transformó en un silencio atónito. Los clientes se dieron la vuelta, incómodos ante un milagro que no podían comprender ni permitir presenciar. Los camareros intercambiaron miradas inquietas. Algunos esperaban que fuera una trampa, otros deseaban en silencio que fuera cierto. Entonces, rompiendo la tensión con la inocencia que solo un niño podía poseer, Iris levantó la vista y dijo en voz baja: «A veces solo toma unos minutos». Esas palabras colgaban como un frágil salvavidas, invitando a la esperanza y la duda a forcejear en el alma de Andrés. Podría ser el tiempo, por sí solo, la pieza faltante en un rompecabezas que el dinero y la medicina no habían logrado resolver. Un destello de movimiento se agitó de nuevo en Eduardo. Una señal sutil, pero profunda, de que la historia podría estar cambiando. Y, sin embargo,
En los ojos de Andrés brillaba el agudo escepticismo, mezclado con miedo. Miedo no solo de perder a su hijo, sino de lo que creer en ello podría exigirle. ¿Qué harías si la esperanza llegara como un susurro al borde de la incredulidad? ¿Te aferrarías a tu certeza o abrirías tu corazón a lo imposible? Agárrate fuerte, porque el próximo momento pondrá a prueba cada ápice de tu fe y disipará tus dudas arraigadas. El viaje de la maravilla a la verdad apenas comienza. El motor del coche zumbaba silenciosamente mientras Andrés conducía por los rincones más oscuros de la ciudad, una zona que las relucientes torres de su mundo parecían olvidar. Las líneas definidas de su traje a medida y sus zapatos lustrados parecían un disfraz fuera de lugar en las sombras de las aceras agrietadas y las farolas parpadeantes. Sin embargo, allí estaba ahora, persiguiendo el frágil hilo de esperanza arrancado de un instante en un restaurante de lujo. Una esperanza envuelta en la silenciosa fuerza de una niña llamada Iris y su madre, Angélica. Al entrar Andrés en el destartalado refugio, el aire estaba impregnado del aroma a ladrillos viejos y susurros de historias de supervivencia. Motas de polvo danzaban bajo la tenue luz del sol que se filtraba por las ventanas agrietadas, pintando una escena que distaba mucho del lujo que él disfrutaba a diario. Y allí estaba ella, su hija, la curandera descalza, descansando en una habitación descolorida, su pequeño cuerpo acurrucado bajo una manta raída. Junto a ella estaba sentada Angélica, una mujer cuyo rostro desgastado hablaba de batallas no en salas de juntas, sino en cada sueño destrozado y noche de inquietud. El reconocimiento entre Andrés y Angélica fue instantáneo. Sus miradas se cruzaron en una mezcla de sorpresa, acusación e historias no contadas. Los años se extendieron entre ellos como un abismo silencioso, lleno de amargura y arrepentimiento. Él no solo vio a una ex empleada, sino una vida que había desechado, consecuencia de sus despiadadas decisiones. La había despedido sin saber que llevaba en su vientre a su hijo, sin ver más allá de los números de rendimiento la frágil vida que crecía en su interior. La voz de Angélica, ya no su tono suplicante de antes, cargaba con el peso de la supervivencia y el reproche. Me abandonaste cuando estaba en mi punto más vulnerable. No solo perdiste a una empleada, sino a tu hija y a la mujer que intentó darte un futuro. El dolor de esas palabras hirió más profundamente de lo que Andrés esperaba, despertando un dolor que había enterrado durante mucho tiempo bajo el poder y la negación. Su corazón se debatía con años de distancia y silencio. Los recuerdos lo inundaron, el despido frío, las noches agobiantes, la lucha interminable por proteger a una hija nacida en la miseria. La historia de Angélica se desbordó. Avisos de desalojo, noches sin calefacción, el hambre que carcomía tanto a madre como a hija, y los sacrificios hechos ante el rechazo implacable. El eco implacable de no ser lo suficientemente bueno, alimentado por un sistema y un hombre que valoraba el éxito por encima de la humanidad. Andrés quería hablar, disculparse, reconstruir lo perdido, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir para revertir años de dolor? Entonces llegó el suave murmullo de Eduardo. Una súplica de comprensión, la esperanza de que este puente roto pudiera soportar peso. Me tocó las piernas, papá. Por primera vez en 5 años, sentí algo. En ese frágil momento, Andrés vislumbró no solo un milagro, sino una oportunidad de redención. Sin embargo, sabía que la redención exigiría más que dinero. Requería humildad, deshacerse del orgullo y la disposición a confrontar las sombras de su pasado. Los ojos de Angélica escudriñaron su alma. Si quieres cambiar, demuéstralo. No con palabras, sino con hechos. Hemos vivido demasiado tiempo de promesas incumplidas. Andrés asintió lentamente. El primer temblor de verdadera resolución atravesó toda una vida de muros protegidos. Porque a veces, solo cuando nos enfrentamos a los fantasmas que hemos enterrado encontramos el coraje para reescribir nuestras historias y tal vez, solo tal vez, sanar las heridas que creíamos permanentes. Una nueva mañana se deslizó suavemente en las vidas de Andrés, Eduardo, Iris y Angélica, sin fanfarrias, sino con la suave carga de la posibilidad. La mansión, antaño una fortaleza para la soledad de Andrés, ahora resonaba con pasos cautelosos y risas renacidas. Sin embargo, bajo la tierna superficie, la transformación era una lucha ardua y desigual. Dentro de Andrés, en su familia fracturada y mucho más allá. Al principio, el cambio parecía una penitencia. Andrés llenó la vida de Iris y Angélica de gestos. Una casa luminosa a salvo del hambre, la escolarización de Iris, un trabajo a medida para Angélica. Debería haber sido suficiente,
pero como dijo Iris, la caridad no es lo mismo que la reparación. En cada acto, Andrés lidiaba con viejos hábitos: controlar, proveer, esperar gratitud. Pero lo que más necesitaban las mujeres era respeto, dignidad, un interés en forjar su propio futuro. Al margen de esta nueva familia, Eduardo libraba sus propias batallas silenciosas, retomaba la esperanza, se atrevía a creer que el calor en sus piernas no volvería a desaparecer. Sus sesiones de terapia, antes rituales solitarios, se convirtieron en declaraciones de voluntad. Iris esperaba a su lado, susurrándole palabras de aliento. Su tacto era a la vez ancla y promesa. Cada pequeña victoria, un dedo del pie flexionado, un paso tembloroso, destrozaba años de dolor. Sin embargo, con cada logro, acechaba el terror. ¿Y si no era real? ¿Y si la pérdida regresaba? Dentro de la empresa de Andrés, la lucha era aún más feroz. La noticia de la redención del multimillonario generaba escepticismo y burla. Los miembros de la junta directiva se burlaban disimuladamente a sus espaldas. Los ejecutivos se resistieron cuando modificó las políticas para acoger de nuevo a los despedidos injustamente, para abrir las puertas a las familias monoparentales y a quienes habían sido destrozados por el mismo sistema que él mismo dirigió. Andrés afrontaba cada confrontación con la incomodidad de quien aprende a ser vulnerable por primera vez. Disculpas públicas temblando en sus labios, determinación puesta a prueba por cada mueca, cada duda de quienes se aprovecharon de su antigua crueldad. Y, sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Su valentía, torpe, imperfecta, pero real, dio frutos. En las salas de descanso, los trabajadores que regresaban intercambiaban historias, encontrando afinidad en el perdón. Dentro de la comunidad, Andrés y Eduardo eran vistos como voluntarios, no como salvadores, sino como estudiantes. Escuchando, aprendiendo, creciendo. La presencia de Iris se convirtió en leyenda. Era menos una hacedora de milagros que un recordatorio de que todos merecían ser vistos, tener una oportunidad. Para Andrés, la lección más difícil fue la rendición, renunciar a la ilusión de poder controlar el perdón o forjar el amor. Comprendió que la verdadera sanación consistía en honrar el dolor ajeno, no en borrarlo, sino en dejar que abonara el terreno para nuevas posibilidades. En un fresco día de primavera, mientras Eduardo daba unos pasos vacilantes pero con determinación por el jardín, Andrés se quedó sin aliento, no solo por el milagro que presenciaba, sino por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Ahora veía, la sanación nunca se había tratado de extremidades ni fortuna. Se trataba de escuchar, de dar un lugar a los que no tenían voz, de intercambiar poder por presencia, orgullo por empatía. Esta fue una transformación. No un final, sino un comienzo, que se expandió, de persona a persona, de historia a historia. Las heridas de una familia se convirtieron en un grito de guerra para muchos. La puerta principal de la mansión, antes siempre cerrada, ahora estaba abierta al mundo. Y a pesar de todo, Andrés llevaba consigo el recuerdo de las palabras de Iris. Tu hijo está aprendiendo a caminar. Lo harás tú ahora. Y al caer la noche, insinuando una redención aún en marcha, surgió una nueva pregunta. ¿Dónde comienza el verdadero cambio? ¿Para un hombre, una familia o una ciudad? Quizás comience justo donde más lo temes, con el coraje de la esperanza, la humildad para cambiar y la voluntad de ayudar a otros a medida que te elevas. Quédate con nosotros, porque en la parte final, presenciaremos no solo la transformación, sino también la esperanza que nace cuando una vida decide sanar lo que parecía incurable. ¿Te animarías a dar ese primer paso? Cuéntanos cómo acogerías el cambio, en tu vida y en el futuro. El jardín florecía con la luz de la mañana. El rocío se aferraba a la tierra recién removida, un testimonio viviente de las segundas oportunidades. En el corazón de este nuevo hogar, Eduardo se estabilizó con piernas temblorosas, agarrando la hierba con los dedos de los pies mientras Iris permanecía a su lado, sus risas danzando sobre las flores. Por primera vez en años, la esperanza ya no era una frágil invitada. Había echado raíces, real, tenaz y viva. Andrés observaba desde el porche, con una taza agarrada en ambas manos, con los hombros cargados, no de arrepentimiento, sino de gratitud. El hombre que veía reflejado en la ventana se había transformado, menos el coloso de las salas de juntas, más un padre que aprendía el peso y la maravilla de la humildad. Sus vidas distaban mucho de ser perfectas. Las sombras persistían. Los pasos de Eduardo siempre serían un poco inseguros. Las cicatrices de Angélica no se habían desvanecido, y las heridas que los viejos errores de Andrés habían dejado en otros tardaban en sanar. Pero esa mañana,
la posibilidad pesaba más que cualquier carga. Angélica salió, con la luz del sol filtrándose entre su cabello, su rostro marcado no solo por la adversidad, sino también por la resiliencia. Sostuvo la mirada de Andrés, cautelosa, pero a la vez dulcificada con cada amanecer compartido. No eran una familia convencional, pero en el caos de sus historias, habían construido algo que, por fin, se sentía como un hogar. En la ciudad, la noticia de la transformación de Andrés se extendió por doquier. Algunos lo calificaron de maniobra publicitaria, otros se burlaron del cambio de actitud del multimillonario. Pero quienes habían sido restaurados, empleados recontratados, madres a las que se les ofreció dignidad, familias rotas a las que se les dio un salvavidas, lo sabían mejor. Los pequeños milagros se multiplicaron, cada acto como una piedra en un estanque tranquilo. La esperanza se extendía, silenciosa y persistente. Por las noches, Eduardo e Iris guiaban a los niños del vecindario a jugar en el amplio jardín. Su risa, una victoria. Su presencia constante, un referente. A veces, Angélica se sentaba en los escalones, con la cabeza de Iris en su regazo, observando a Andrés agacharse para atarle los zapatos a su hijo, un gesto impensable meses antes. Sin embargo, incluso en esta paz, Andrés sintió que el peso de la responsabilidad florecía junto a la esperanza. Comprendió, por fin, que la redención nunca se debe, se gana cada día. El legado, comprendió, no se mide en fortunas ni en titulares, sino en la sanación que ayudas a brindar a otros, las puertas que abres, la dignidad que restauras, los futuros que levantas de las cenizas de tu propio arrepentimiento. Al caer la noche, Eduardo clavó un retoño en la tierra cerca del borde del jardín. Iris lo sostuvo con firmeza, con las manos cubiertas de tierra y los ojos brillando de victoria. Andrés se arrodilló junto a ellos, sintiendo la gravedad de este pequeño árbol, prueba de que las cosas rotas pueden volver a crecer, con tiempo, voluntad y cuidado. Y con las primeras estrellas punteando el cielo índigo, Andrés ofreció un voto silencioso, no solo a su familia, sino a cada vida que sus decisiones tocarían. Porque la verdadera esperanza nunca es privada. La responsabilidad no es una carga, sino una promesa, un compromiso de seguir creciendo, sanando y ayudando a otros a hacer lo mismo. Los ecos de la risa, el susurro de las hojas nuevas, el latido constante de corazones que aprendían a confiar y amar de nuevo. Este era su nuevo comienzo. Y si el camino por delante era incierto, lo recorrerían juntos, paso a paso tembloroso, hacia un futuro reconstruido sobre la gracia. Ahora, cuéntanos, ¿cómo sería tu nuevo comienzo? ¿A quién tocaría si tuvieras la oportunidad? Sigamos compartiendo esperanza, una historia a la vez.